Eh, Jorge, bueno, felicitaciones por el libro, que es una Muchas maravilla gracias. como libro y una maravilla como venta. Esto es Sí, importante muchísimas también. gracias, sí, sí. La, la primera pregunta que te quiero hacer sobre el libro es una novela política. Después vamos a hablar de política, Sí. pero es una novela política. Yo noto que algunos hechos son reales Ujú, y algunos personajes son mezcla de personajes reales. ujú. ¿Esa es una impresión mía o es así? No es la realidad pura, pero es una transfiguración de la Mm. realidad, ¿no? Todos los hechos y los personajes son inventados, como suele decirse, pero están inspirados, tienen el sabor de la realidad, ¿no? La mentira de la verdad, como diría Claro, claro. Vargas Llosa. A veces la ficción puede contar Eh, la parte de atrás de la política que nosotros haciendo no, nuestras columnas eh, dominicales o haciendo este tipo de programas nos es difícil captar en su plenitud. Ahí la literatura siempre a mí me salva. Esto es literatura política. Yo había hecho dos libros anteriores de sí, Remile, La gente de sí, sí, claro. inteligencia, pero eran en lugares más como en la narcopolítica, como los feudos provinciales. En esta he decidido sacarlo Sí, sí, lo llevas a Remil. a la cumbre del poder, digamos, ¿no? Sí, lo llevé digamos, al plano periodístico, Claro. político, mediático, donde suceden las cosas, ¿no? Tiene que ver con lo que es el thriller político, que no tiene tradición en la Argentina, Ujú. pero sí tiene una gran tradición anglosajona. Y que parte siempre de un hecho, bueno, ¿qué pasaría si? ¿No? Aquí es qué pasaría si alguien que realmente, un ex setentista, glorificado, convertido en una especie de héroe y en referente social, que está jugando durante el anterior gobierno, está jugando que hay, en lugar de ser un gobierno constitucional, era una Ujú. dictadura, que en lugar de Estamos que, hablando del gobierno de Macri, del porque gobierno de Cambiemos, claro, está ambientada en el gobierno de Macri. claro, está ambientada ahí. Bueno, vos sabés lo que hubo ahí, que hubo una especie de entre mala fe y alienación, Ujú. en el cual decía, bueno, el gobierno constitucional es una dictadura. La persecución del Código Penal a los corruptos era una persecución, un revanchismo de la Revolución Libertadora. Y lo que estábamos haciendo, decían los militantes, era una nueva resistencia peronista. Nada de esto era cierto, nada de esto era cierto. Era una especie de alienación, de estrategia de mala leche, destituyente, de helicóptero, toda esa historia, y una especie de alienación. ¿Qué pasaría, me pregunté yo, si alguien se lo toma en serio? Si esa ficción se la tomara en serio. Eso me permitió recrear un poco cómo es ese mundo de progresistas que se pasaron al otro bando, progresistas que les interesaba la corrupción y que ahora te dicen la corrupción es un asunto de señoras gordas de la Recoleta. Y que están Eh, vinculados con servicios de inteligencia. Claro, yo invento una especie de agente de inteligencia, una especie no, un agente de inteligencia y una agencia de inteligencia paralela que se dedica a arreglar los problemas de los políticos y que en este caso obedece a alguien cercano al Papa que tiene miedo que le manche la sotana blanca a algunos de estos personajes que él recibe en Santa Marta o que saluda, etcétera, ¿Eso etcétera. está inspirado en alguna versión, en algún rumor, o es solo ficción? No, es solo ficción, pero está inspirado en la idea de que el Papa, de verdad, es interesante que me preguntas. Hay preocupación dentro de algunos miembros de la Iglesia porque el Papa recibe personajes que luego pueden hacer cosas que le manchan la sotana, de alguna manera, digamos, ¿no? Y que eso pueda producir un hecho de conmoción internacional, además, Mm. ¿no? Y por otra parte, sí hay una hipótesis de conflicto, se diría, en el mundo de la seguridad. Yo no trato con agentes de la AFI nunca, ni como periodista, ni como novelista. Yo tampoco. Me intoxican, no quiero saber nada. No cuestiono que otros colegas de investigación lo hagan, pero yo no lo hago. Ujú. Sí converso con teóricos de la inteligencia criminal, remiles, digamos, Ajá, ¿no? claro. De remiles que enseñan inteligencia en las escuelas de inteligencia, intelectuales en general. Y averigüé, y una hipótesis de conflicto es, bueno, alguien jugando a los 70, jugando de nuevo a que están en los 70, que hay un Estado prerevolucionario, se toma en serio ese asunto y lleva a cabo un acto gravísimo, como, un poco como llevó en la tablada Ujú, Gorriarán Merlo. Digamos. ujú. Eso es una hipótesis de conflicto verdadera que existe. Y eso tiene que ver con que con la irresponsabilidad de Néstor Kirchner, que para tratar de tener un discurso de izquierda, cuando en realidad era una especie de Gildo France, Sí, digamos, sí, sí. pero para tener un discurso para captar Mm. a la burguesía ilustrada, etcétera, dice, bueno,
volvemos a los 70, ¿no? Esto que yo te estoy diciendo, que a mí me Se consta... santificó con los derechos humanos. Claro, primero se santificó los derechos humanos y después se empezó a decir que aquellos eran héroes, aquellos muchachos de los 70 que dieron su vida. Empezó una glorificación que pasó por los colegios, por las universidades, los medios públicos, se institucionalizó del Estado. A mí me parece enormemente grave. Hay algunos de este gobierno, de este conglomerado, ¿no?, que dicen somos los herederos de aquellos ideales. Bueno, ojo que aquellos ideales eran totalitarios, porque no es que aquellos muchachos, como los venden en las escuelas o en las facultades, luchaban por una democracia en los 70, luchaban por una dictadura popular, si eran nacionalistas, o una dictadura del proletariado, si eran trotskistas o marxistas-leninistas. Entonces, se falsea la realidad y esta glorificación me parece tremendamente peligrosa. Creo que ellos crearon un monstruo para desgastar al anterior gobierno, primero para tener discurso y después para desgastar al anterior gobierno, y ahora ese discurso setentista está dentro de esta conglomeración que gobierna, con los problemas que eso trae. Por ejemplo, que parte de esos muchachos neosetentistas en algunos casos, creen que los delincuentes son víctimas. Entonces larguemos a los delincuentes que no hay problema. O que la reforma agraria, entonces acompañemos las tomas de tierras ilegales, que el gobierno tiene que luego pararlos hasta con bastonazos, primero indemnizarlos y después pegarles bastonazos para que se retiren de las tierras. Es decir, crearon un monstruo que le dio discurso al kirchnerismo, comió y destruyó al anterior gobierno y ahora lo tienen adentro y le produce problemas al propio gobierno. Este neosetentismo peligroso. De esto trata esta novela que, como vos bien sabés, no es un tratado político, sino es una de espía, veneno, sí, persecuciones. Ahora, lo que sí se nota claramente es que no responde necesariamente al presidente de la Nación, ¿no? En los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia, claro, claro. Ahora, ¿esto pasaba con un gobierno no peronista o pasa también con un gobierno peronista? Pasa con todos los gobiernos, me parece que... Por eso que yo hago, al querer hacer una de espías, digamos como éramos chicos, una de espías, ¿no? Una de espadeo, una de espías. Al hacer una de espías, yo me encuentro con que el único espionaje verdadero que se hace en la Argentina es el espionaje político. Esta es la verdad de... Sí, claro. Vos lo sabés mejor que nadie. Lo han hecho todos los gobiernos. Lo han hecho todos los gobiernos. Y que es muy difícil, acá, en la CIA, en el Mossad, en cualquier lado, controlar los servicios de inteligencia. Hay agencias de inteligencia que hacen cosas que yo te aseguro que el jefe de la CIA no lo sabe, ni lo sabrá jamás, y el jefe del Mossad tampoco. O sea, y hay un personaje que es Calgaris, que es el coronel que maneja un poco las cosas, que dice algo tremendo. El día que quieran cerrar todos los servicios de inteligencia, va a haber más inteligencia que nunca. Porque van a salir todos afuera. Porque van a ser privatizados, van a estar en las agencias, y porque el problema es la demanda, no la oferta. Y aquí hay demanda de espionaje político y se sigue haciendo y se seguirá mucho tiempo. Se hace no solo para los políticos, sino también para los sectores privados. Claro, corporaciones, sindicatos, claro, ¿no? Porque tenemos sindicalistas millonarios que también requieren ese tipo de servicios. ¿Sí? Ahora, una última pregunta sobre el libro. El espionaje para el Vaticano está ambientado en París, lugares muy, muy hermosos. ¿Vos tenés alguna versión que vincule a estos representantes del Papa en París? No, en París no, lo puse en París porque... Es una maravillosa descripción. Muchas gracias. Lo que pasa es que yo fui becado y fui a vivir 2 meses a París, hace 2 o 3 años. ¿Cómo te envidiamos mucho? Sí. Bueno, muchas gracias. Y ahí tomé nota justamente yo quería, para locaciones, digamos, ¿no? Sí. Ahí hay un amigo del Papa muy sofisticado y bueno... y que es inventado, completamente inventado, por supuesto. Bergoglio no es que aparece, Bergoglio está como una sombra, digamos. Se habla en nombre de él. Se habla en nombre de él, nunca se sabe si Bergoglio sabe o no sabe de todo esto. Sí. Yendo a lo local y a lo actual, y a lo real, vos lo conocés a Alberto Fernández, bueno, todos lo conocemos a Alberto Fernández, es un personaje de la política hace mucho tiempo. ¿Te imaginabas al principio que iba a ser esto el gobierno de Alberto Fernández o tuviste la esperanza de que iba a ser algo mejor? No, yo conociéndolo, tanto como lo conocés vos y habiéndolo tratado, yo creí sinceramente que nunca creí que iba a poder dominarla a Cristina Kirchner de verdad, pero creí que en la emergencia él iba a ser más profesional, que iba a ser profesional. Y él está haciendo mal lo bueno y lo malo, ¿no? Cristina hacía bien lo malo y mal lo bueno, ¿no? Pero él realmente
es de un grado de torpeza, yo pienso que porque tiene que hacer muchas contorsiones y quedar bien con mucha gente al mismo tiempo, y eso es imposible, lo convierte. Entonces, y el equipo que tiene es un equipo más bien desastroso, ¿no? Es un gabinete tremendo. Digo esto, yo sé que se van a enojar los kirchneristas, después me escriben mire, En las redes. ni Joaquín ni yo, le digo a los kirchneristas, ni Joaquín, ni yo, ni los medios de comunicación le han hecho nada, le hemos hecho ni un raspón comparado a lo que le ha hecho la propia vicepresidenta de la Nación, ¿no? Que es casi una jefa de la oposición, ¿no? Que lo ha destruido, le ha hecho un boicot al propio gobierno. Si hay alguien que le ha hecho daño a Alberto Fernández y ha vaciado la figura presidencial, ha sido el Instituto Patria y Cristina Kirchner. Lo que hemos visto últimamente con el tema de los jubilados es insólito. Vos y yo sabemos perfectamente que no hay forma de que no le hayan planteado a Cristina hace unos meses cuál era la salida. La salida era arreglar con el FMI, hablar con el presidente, rogar que cayera Trump para hablar con Biden, pero si no hablar con Trump, hablar con Bolsonaro, subir las tarifas, bajar las jubilaciones y hacer un recorte fiscal. Esto está hablado con Cristina Kirchner. Le dice que sí y van para adelante. Cuando va para adelante, ella no aguanta un round, como no aguantó la sintonía fina, aguantó 2 semanas la sintonía fina. Sí, le llega el proyecto del presidente y se lo cambia en el acto. Y se lo cambia, pero en lugar Lo desnaturaliza, además. Además, en lugar de llamar por teléfono y decir, mira, Alberto, lo pensé bien, no lo hagamos. Da una voltereta, no sé qué, va a dar vuelta porque no resiste el asunto. No, se lo manda públicamente, es decir, como te doy un guantazo en la cara. Es una licuación de la figura presidencial. Pocas veces, ¿viste? Yo no sé si vos tenés experiencia de una cosa por el estilo. Es decir, el boicot viene de adentro. Te diría que si estuviéramos en otro momento, hasta me atrevería a decir que casi es un boicot destituyente, porque las cosas que le hizo Cristina Kirchner y el kirchnerismo duro a Alberto Fernández son bestiales. No es que no merezca lo que tiene, porque Alberto Fernández, digamos, ella para el resto de la humanidad, ella para la oposición, para los empresarios, para todo es una puerta cerrada. Él, en cambio, es una puerta giratoria. Vos no sabés nunca si estás adentro o estás afuera, porque a cada uno le dice lo que quiere escuchar. Ahora, ¿no? la elección de Alberto Fernández por parte de ella fue una decisión astuta. Ahora, ¿vos crees que eso fue astucia o fue desesperación? Yo creo que fue una mezcla yo creo que estaba desesperada porque no tenía forma de ganar y que se consigue alguien que logra engañar a un sector moderado que para sacarse a Macri de encima a cualquier costo, acá hay un gran problema de fondo, si querés lo hablamos, porque creo que vivimos en una cárcel mental, ¿no? Los argentinos. Para sacarse a Macri rápidamente de encima, bueno, viene un moderado que la va a poder manejar. No, eso era una ilusión óptica. Yo nunca creí que iba a ser tan destartalado el gobierno. Creí que iba a tener un poquito más de consistencia, qué sé yo, que la política exterior no iba a ser tan mala como la que es. Que le iban a bueno, estamos hoy, ¿no? Todavía no se ha pronunciado sobre Venezuela. Imagínate. Pero me parece que esto es lo que ocurrió. Yo lo que te digo que ella se maneja con 2 recipientes. El recipiente del capital simbólico, que para ella es importantísima, y el del costo político. Cuando el costo político sube y le derrama sobre el capital simbólico, ahí ella se vuelve loca y se lo saca de encima y hay problemas. Pero el capital simbólico lo quiere retener ella y quiere que el costo político lo asuma Alberto Fernández. Entonces, entre estos 2 insumos está el problema. Ella quiere salir indemne de la idea de que ella no ajusta, de que ella no habla con los grandes poderes. Una sarta de tonterías. Ahora, Jorge, pero escúchame, estamos en una situación desesperada. Desesperante, porque, a ver, más allá de, como vos decís, de la debilidad del gobierno y más allá de las tensiones que hay internas dentro de esta coalición variopinta, por cierto, hay problemas serios. La pandemia, éramos uno de los mejores países del mundo, resultamos ser uno de los peores. La crisis económica va a ser el país que más va a perder en PBI este año. La crisis social, ni hablar. ¿Cómo ves vos que termina todo esto? Estamos viendo una experiencia que nadie conoce, que es el kirchnerismo ajustando. El kirchnerismo sin plata tiene que ajustar. Y este es el gran conflicto, me parece, el nudo del conflicto. ¿Cómo hacen para generar riqueza
cuando ellos mismos destruyen la confianza. ¿Es posible un plan de desarrollo en la emergencia? Hay 20 millones de argentinos bajo la línea de pobreza. Otro país estaría en emergencia total, institucional, estarían hablándose, haciéndose acuerdos de emergencia, diciendo, bueno, depongamos esto, depongamos El gobierno aquello. no dice nada. Acá nada, acá es posible verdaderamente que este gobierno le faltan 3 años. Necesitamos que nos saque de esta situación de emergencia. ¿Es posible que nos saque de esta situación con un plan de desarrollo mientras están vulnerando la inseguridad, la seguridad jurídica? El FMI mandó 5 enviados a la Argentina. Solo 2 son especialistas en economía. Los 3 restantes son abogados. ¿Qué venían a ver? Y venían a ver qué estaban haciendo con la Corte Suprema, con los fiscales, a ver qué estabilidad jurídica había en la Argentina. A mí me decían los otros días que los enviados del fondo hacen 2 preguntas: la independencia del Banco Central y la independencia de la justicia. Claro. Son las 2 cosas que preguntan. Pero Néstor, acordate que Néstor Kirchner en una emergencia, que era menor a esta, porque ya le habían hecho el trabajo sucio, en los 2 primeros años, lo mandó a Bordón como embajador a Estados Unidos y le mandó con dos premisas, solamente 2 premisas: explicarles que la Corte Suprema de Justicia es independiente y explicarles que no tenemos nada que ver con Venezuela. Esto lo hizo en emergencia, haciendo... Y lo puso a Martín Redrado de presidente del Banco Central. Y bueno, porque estaban en una emergencia, después cambiaron, después entró la soja, el viento de cola, ellos se asentaron y hicieron lo que ellos querían hacer, y bueno, y así les fue, digamos, ¿no? Pero ese pragmatismo institucionalista, de llevarse bien con Estados Unidos, de llevarse bien con Brasil, de tratar de salir adelante, es lo lógico. Hoy no se puede, esa lógica no se puede llevar a cabo. Hoy están dudando a ver qué van a hacer con Venezuela en el día de hoy. Es una cosa de loco. Ahora, ¿a qué lo atribuís eso vos? A que el gobierno, yo supongo, ¿no?, que no pueden conciliar la posición del gobierno de Alberto Fernández con la de Cristina Kirchner y prefieren el silencio. Yo creo que sería más auténtico si salen a apoyar a Maduro. Lo que pasa es que es gravísimo estar negociando no, por supuesto, con Biden. Por supuesto, ¿no? Por supuesto que es gravísimo. Sí, sí. Pero digo, el silencio es más grave todavía, porque es un gobierno que no tiene opinión. Es así. La pregunta es por qué siguen abrazándose a esa dictadura que es realmente desastrosa, que te mancha por todos lados. Bueno, yo creo que hay una respuesta ideológica y una respuesta económico-geopolítica, digamos, ¿no? Una respuesta de, bueno, a pesar de todo seguimos con Cuba, con Caracas, con ¿no?, La Habana, Caracas, Irán y Rusia y China, ¿no?, el bloque anti-norteamericano, anti-europeo, digamos, y los negocios que hubo ahí, qué sé yo, que seguramente todavía pesa. Pero después hay una cosa ideológica profunda dentro del kirchnerismo. No sé si en la cabeza de Cristina Kirchner, pero sí dentro del kirchnerismo. Y es que el chavismo llevó a cabo la vieja idea de John William Cook, ¿no?, y de los 70, que era unir a Fidel con Perón. Esa idea ideológica que tenía que funcionar, que ellos los llevó a pensar que estaban en una nueva Meca, El ¿no? único que no creyó en eso fue Perón, ¿no? Y creo que Néstor Kirchner tampoco creía en eso. Creo que era demasiado vivo para creer en esas giladas ideológicas, ¿no? Pero después el kirchnerismo la tomó como verdad, digamos, ¿no? Entonces es un daño muy grande. Estamos en una Argentina muy dividida, muy embromada. Nosotros siempre hablamos, yo creo que siempre hay 2 Argentinas. Verdaderamente hay 2 Argentinas. Uno lo estudia por la mitad. Sí, pero uno creo que durante el siglo XIX hubo 2 Argentinas, después se fue recreando. Mira, a grosso modo yo diría así: hay una Argentina que es cosmopolita, exportadora, que cree en el mercado. Hay otra Argentina que es vivir con lo nuestro, es más de Estado, etc. Ahora, ¿es posible las 2 Argentinas? Yo creo que sí, que países que han crecido han llegado a un acuerdo entre las dos Españas. Claro. Se ha llegado a un acuerdo, un poco de centro izquierda, un poco de centro derecha, cortamos los extremos, nos ponemos de acuerdo en un sistema, digamos, ¿no? Y hace bien, porque un poquito de Estado a veces hace bien, un poquito de mercado, un poquito de generación de riqueza, un poquito de distribución, ¿no? Entre 2 se puede hacer. Ahora, el problema es que dentro de esas 2 Argentinas hay una Argentina, que es la Argentina del Estado, donde hay una facción muy importante, donde está la vicepresidenta. Que no reconoce las reglas. Que no reconoce y no quiere tener al otro, no quiere construir un sistema común. Quiere, a la manera de Gildo Infran, a la manera de Rodríguez Sá, a la manera del MPN en Neuquén, a la manera de los Kirchner
en Santa Cruz, la idea de nosotros creamos una hegemonía, nos quedamos con los jueces, con los altos tribunales, volvemos móvil y lo manejamos como queremos el sistema electoral. Después vamos por la reforma constitucional entonces fragmentamos a la oposición y la oposición nunca es una oposición que puede ganar. Fíjate que en estos lugares no puede ganar nunca la oposición, son sparring, se presentan a pelear la pelea pero para perderla. Esto es lo que quiere Cristina Kirchner. ¿Cómo se puede armar un país entre todos si una parte del país quiere someter a la otra? Claro. Déjame hacerte una última pregunta y tiene que ver con algo que es muy actual, que salió ayer el kirchnerismo mazarril a defender a Amado Boudou, pero hoy se agregaron otras organizaciones también kirchneristas, pero para defender ya a gente como Julio De Vido, Ricardo Jaime, Boudou, por supuesto Cristina Kirchner. Todos hablan del lawfare, ¿no? Es decir, la conspiración de medios y jueces. Ahora, ¿sabes que todas las causas de Cristina, salvo la causa de los cuadernos, que es la más importante, pero todas las causas de Cristina Kirchner, las de Boudou, las de Ricardo Jaime, las de Vido, se iniciaron cuando Cristina era presidenta? Claro. Entonces, va a haber el lunes próximo un acampe para pedir la libertad de estas personas. Sí, sí. ¿Cómo ves vos esto? Porque yo digo, a ver, con Ricardo Jaime, ¿qué pasa con los familiares de las víctimas del 11? Porque una de las condenas que tiene es por la tragedia del 11. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que esto tiene que ver con la utopía interna y omnipotente de Cristina Kirchner. Ella quisiera subir a una máquina del tiempo, regresar, deshacer todas las causas y volver y ser libre de culpa y cargo. De ella, y esta es la agregado, de todos. ¿Sabes por qué de todos? Porque cualquiera que se sienta abandonado por Cristina Kirchner va a decir, no, para que el matrimonio de Kirchner eran los que sabían todo y no podíamos hacer nada sin ustedes. Que esto que yo creo que es el gran temor finalmente de ella, por eso es que no puede salvarse ella sola. Y por eso explica en todo caso lo de Boudou, porque acuérdate que cuando ella era presidenta no lo defendía. Exactamente. Lo estaban juzgando. Sí. Ahora lo defiende. Sí, ahora lo defiende. Igual lo defendió tanto como para agarrar a Righi y echarlo por la ventana. No, en ese primer momento. Claro, en ese primer momento. Pero después tomaron distancia. Claro. No Es muy difícil que todos estos muchachos, en un gobierno centralizado por los Kirchner, digan, bueno, yo no tengo nada que ver con esto. Y que esos muchachos, entre comillas, se coman el garrón, ¿no?, de ir a la cárcel sin patalear. Yo creo que ella... Ahora, eso de volver al pasado y deshacer todo es un cuento fantástico. No es realismo, no es realista y le cuesta mucho. El lawfare, como dice todo el mundo, es una gilada. El lawfare es un invento absoluto, fue inventado recreado por los cubanos. Es Gargarella, que es un constitucionalista absolutamente serio, dice que es una estupidez total, y que es el modo de llegar a la impunidad en la política. La verdad es que el gobierno anterior le quitó el cepo político a los jueces miraron hacia arriba, se quejaban, los jueces, vos lo sabés bien, sí. se quejaban porque no tenían señales, Sí. Los tipos hicieron lo que hicieron. Fue la primera vez que se levantó el cepo y bueno, fueron en cana algunos y quedaron condenados otros. ¿Esto cómo se arregla ahora? Bueno, este es el gran problema. Yo creo que el gobierno, la única manera que él cree que puede arreglar es cerrar y decir, todos son presos políticos, todo fue una mentira y lo único que necesitamos nosotros es ganar las próximas elecciones para tratar de imponerlo esto y terminar de una vez por todas. Yo creo que es imposible ya eso porque todos nosotros hemos visto lo que pasó, ¿no? Hemos visto los cuadernos, sabemos bien lo que pasó. No, y además había allanamientos del juez Bonadigo que murió, que se hicieron también algunos de ellos de propiedades de Cristina Kirchner en la presidencia de Cristina Kirchner, donde después se mostraban las cosas que se habían encontrado. Realmente es poco creíble esto. Sí. Pero yo creo que, digamos, la ofensiva contra la justicia es una prioridad del gobierno, es la prioridad de Cristina Kirchner. Creo que no ha terminado con los jueces Bruglia y Bertuzzi. Bueno, ahora la ofensiva contra la Corte. Digamos, todo es... digamos, lleva a una situación de extrema tensión entre los poderes. Es de autoamnistía, es un proceso de autoamnistía como nunca conoció. Mirá que hubo autoamnistías en el peronismo, sí. Pero nunca conoció una autoamnistía de semejante. Esto es lo que necesita el peronismo, es una autoamnistía no declarada, que se haga de hecho, no declarada porque no... Tiene que pasar por el Parlamento. Bueno, pero no lo quieren declarar, quiere que se deshagan en el aire
las causas, ¿no? Y ya reivindicados de alguna manera digan, tuvimos razón. Una cosa, es un imposible, es del género fantástico, verdaderamente, no es del realismo. Yo se lo digo como escritor. Te leen demasiado, te leen demasiado. No es realista. Yo no lo podría poner en un thriller político.